Las madres, seres con características ajenas a la cotidianidad, características que parecieran fueran entrenadas en una escuela, una academia para madres, escuela que va desde las mismas madres, de las madres, abuelas, y hijos mayores, que como yo, han tenido que saber qué es lo que una madre tiene que ser como primeriza. Vamos a hablar de las frases típicas que modulan el tiempo, como si de un superpoder, ¿sabes? O me equivoco cuando digo que una madre, cuando nos ve haciendo monerías, se va a caer, nos dice. ¿Y qué es lo que pasa? La experiencia habla en este caso. Lo más probable es que nos caigamos. Usted hace lo que yo diga dentro de esta casa. Un clásico. Creo que todos han escuchado esta frase. Esta frase abarca mucho, desde una rebeldía simple hasta un estilo de vida. Pregúntele a su papá, puede venir de varios casos. Tal vez la mamá esté ya cansada de insistir, entre otras cosas. Y hay infinidades de frases que abarcan las madres, cada una con un objetivo que al final busca nuestro bien. Lo único que podemos hacer es agradecer por aquellas frases y hacerle caso, por supuesto. Hola, ya Manuel nos introdujo el tema central de este nuevo encuentro de Mesita de Noche, y es abordar el tema de las mamás dentro de la literatura. Podríamos tener en cuenta dentro de ese perfil generoso, amoroso, a muchos personajes que se han ido mencionando a lo largo de la historia de la literatura universal. Pero también tenemos que de alguna forma tocar que no todos los personajes de mamá y no todo en la realidad, en nuestra realidad, en nuestro contexto, en la sociedad de cualquier época, de cualquier tiempo, podría considerarse también desde esa visión de mamá, porque hay muchas clases de mamá. Ha habido mucha diferenciación también en la literatura. Por ejemplo, cuando Eurípides nos habla de Medea en su obra, cómo nos plantea una asesina dentro de esa historia, cómo por venganza es capaz de acabar con sus hijos, cómo una persona, por ejemplo, como Ana Karenina, nos la presenta Tolstoy desde un amor obsesivo, desde un amor fatal, y eso hace que sacrifique su maternidad. O cuando hablamos de La casa de Bernarda Alba, por ejemplo, que García Lorca nos aborda también ese tema de esa apariencia, de cómo hay mujeres que se dejan llevar o envolver dentro de las convenciones sociales y se olvidan de lo que es la fragilidad de sus hijas, por ejemplo, de sus hijos. Entonces hablamos de unas mamás tiranas, de unas mamás, o de una obra que termina en tragedia, producto de esa constante necesidad de ser lo que no somos realmente, o de llevar una apariencia social, o de mantener esa apariencia social. Pero también tenemos a una madre, por ejemplo en Madre Coraje tenemos a una mamá pintada por Bertolt Brecht, pintada dentro de la guerra, y cómo ella prefiere ir hacia el negociar, por ejemplo, mantener un estatus económico, y olvida también esa parte de ser mamá, porque se deja envolver por esa misma necesidad de
en ese caso de comerciar o de negociar. Pero también tenemos a la madre, por ejemplo, la madre de Máximo Gorki. Él nos habla de una mamá que lucha en defensa de unos trabajadores, pero lo hace siempre al lado de su hijo. Entonces ahí nos habla de esa otra visión de mamá, que aunque puedes figurar socialmente o puede enriquecer o puede aportar a la sociedad, pues también lo hace desde su propio entorno, ¿cierto? Hay muchas historias que nos pueden llevar a hacer un análisis acerca de esas posturas o esas diferencias dentro de lo que es la procreación, ¿no? Por ejemplo, tenemos a una señora Bennett, por ejemplo, en Orgullo y Prejuicio, a Margaret White, por ejemplo, Carrie en Stephen King, por ejemplo. Tenemos, Úrsula Iguarán, para no alejarnos mucho de nosotros, esa mujer guerrera, emprendedora, que le da lugar a su familia, a prioridad, a su familia en 100 años de soledad. Y fíjense, por ejemplo, que fue tan marcada la personalidad de Úrsula Iguarán que mire que fallece ciega, por ejemplo, en un Jueves Santo, muy representativo dentro del texto como tal de la obra, de las inquietudes de ese realismo mágico de la obra. Y mire qué curioso que García Márquez también fallece un Jueves Santo. Pero dentro también de 100 años de soledad podríamos hablar de una Piedad Ternera, por ejemplo, como ella, lógicamente pues ahí tendríamos que abordar otros aspectos sociales sobre lo que significó ella dentro de la historia y los señalamientos sociales que pudo recibir ella. Pero bueno, ahí tenemos a otro tipo de mamá, a otra personalidad, a otra manera de afrontar su maternidad. Pues tenemos también a Madame Bovary, por ejemplo, de Flaubert. Él nos presenta a Emma Bovary con otra personalidad también distinta. O podemos también mirar Ama, de José Ignacio Carnero. Y de ahí en adelante, pues, hay muchas otras historias, y yo sé que ustedes también tienen muchas otras historias que se le vienen a su mente, en las cuales hay representación de la mamá, de diferentes formas, de diferentes temperamentos, de diferentes elementos que enriquecen lógicamente el texto literario, sin olvidar, no podemos olvidar que son personajes creados o recreados, que si bien la mayoría parten de una observación por parte del escritor de una realidad, pues no dejan de tener toda una corriente de fantasía para poderla llevar a todo el drama que se puede vivir dentro de cualquier historia narrativa. De todos modos, ahí tenemos una representación, ahí tenemos unos elementos de donde tocar el tema de la mamá, de lo que siente una mamá. Bueno, yo quiero también presentarles a Hilda para que ella nos diga desde la visión de la mamá, qué siente la mamá, qué siente una mamá. Entonces vamos a escuchar a Hilda en su comentario. Hola, mi nombre es Hilda Martínez, me siento muy orgullosa de ser mamá y pues cuando supe que estaba embarazada mi primer hijo, fue un hijo deseado, me sentí la mujer más orgullosa, más feliz del mundo porque lo deseaba. Ahora al ver a mis hijos crecer, me siento como triste, como que a veces me siento sola porque sé que ellos se van a ir y ellos, sí, o sea, uno como que ya dice no van a volver, no van a estar conmigo, ya están con otra persona o ya van a tener sus hijos
ya eso me da mucha nostalgia. Bueno, ya Hilda nos dice cómo siente que su vida gira en torno a ser mamá y cómo le angustia el hecho de que no sabe ser o de que no sabe sentir de otra forma que no sea ser mamá. Y miren ustedes que teniendo en cuenta eso, hoy vamos a hablar ya no desde la visión que tienen las mamás respecto a qué es ser mamá, sino a la visión que tienen los hijos de su mamá. ¿Cómo vemos nosotros o cómo recreamos en nuestra mente a nuestra mamá? ¿Qué representa nuestra mamá para nosotros como hijos? Y es por eso que pues yo quiero que hoy hablemos con nuestra invitada acerca de una obra que aparentemente pues pareciera que no tiene mucho que ver con lo que vamos a abordar hoy. Sin embargo, encontré dos personajes en esta historia que llaman poderosamente la atención. Bueno, la obra es Delirio, es de Laura Restrepo, escritora colombiana, bogotana, periodista, profesora también. Ella en este momento, por ejemplo, en 2022, está promocionando Canción de Antiguos Amantes. Es, digamos, la obra del momento para ella. Pero ella inicia hace mucho tiempo, pues ella es nacida ya en 1950, digamos que ya pertenece a una generación más cercana a nosotros. Nos presenta, por ejemplo, Leopardo Azul, nos presenta, por ejemplo, La Multitud Errante, y muchas obras más que ella, por supuesto, tiene. ¿Qué destaco de ella? Que quiero como que lo tengamos como en cuenta para este momento, y es que es mujer, que es tan complejo encontrar un espacio para la mujer dentro de la literatura. Ustedes de pronto lo han observado, que son muy pocas las escritoras que podemos encontrar, y pues lógicamente por muchas situaciones que se vivieron a lo largo de la historia, en que la mujer también pues tuvo su evolución. El texto que vamos a presentar, pues claro, nos acerca más a lo que los sucesos de esa literatura contemporánea, de ese ambiente contemporáneo. Entonces me pareció importante que lo abordáramos con nuestra estudiante, con nuestra alumna que les quiero presentar, y entonces con ella vamos a hablar un poquito más acerca de la historia y de la escritora Laura Restrepo. Bienvenidos. Bueno, entonces, Stephanie, bienvenida a la mesita de noche. Qué bueno tenerla acá. Y ya sabemos que usted es estudiante de San José, entonces quiero saludarla y darle la bienvenida. Muchísimas gracias, profe, por permitirme estar en este espacio. La verdad me alegra mucho y me parece que vamos a tener un muy buen momento. Qué bien, Estefan. Esa es la actitud, como dicen ustedes ahora. Bueno, vamos a hablar, pues yo traigo para presentar en este momento, ya hablé en antesala de Laura Restrepo, yo traigo la obra Delirio. No sé si usted en algún momento ha escuchado de Delirio, si ha escuchado de Laura Restrepo. Bueno, Delirio es una obra que comienza con una situación poco común, que es que el esposo de la protagonista la encuentra
absolutamente enajenada de la realidad, ha perdido ya su orientación, ella ha enloquecido, por eso el nombre de delirio, ¿sí? Sufre un delirio, y a raíz de que él la encuentra en un hotel, en una habitación de hotel, y ella no sabe cómo llegó ahí, por qué llegó ahí, en qué condiciones llegó ahí. Entonces empieza a remontar, digamos, la historia y se va hacia el pasado, hacia la vida de ella, hacia la vida de Agustina, sobre cómo son los acontecimientos de la vida de ella y todos los recuerdos que ella puede reunir desde su niñez. Entonces poco a poco van descubriendo que todo se centra en acontecimientos desde que era niña y los recuerdos que ella tiene de toda esa evolución. Es una obra que habla de la época del narcotráfico en Colombia, donde era violento todo. Laura es una escritora del siglo XX, y entonces digamos que su narrativa es muy cercana a nosotros, ¿sí? La forma en que ella nos narra la historia, nos presenta la historia, y los acontecimientos también que ella presenta pues son muy propios también de nuestra época. Entonces ahí queda la invitación para hablar de la obra como tal, o de leerla, o de chismearla, como les digo yo a ustedes. La literatura está para agarrarla como si fuésemos chismositos, ¿no? Vamos a curiosear ahí con esos personajes que nos tienen. Y también pues quería comentar con usted los aspectos que tienen que ver con la mamá, ahora que se acerca la celebración del Día de la Madre, Stephanie. ¿Qué recuerdos tiene usted? Uy, yo tengo muchísimos recuerdos. De niña a niña, o sea, de niña a niña. ¿Cuál es esa experiencia que usted tiene como de bien pequeña, que dice usted, ese es como mi primer gran recuerdo de mi mamá? Sí, yo me acuerdo que estudiábamos en la mañana, yo estaba en transición. Ese día yo estaba enferma. Y justamente ese día, a mí me dio la patatusa ahí en la entrada. Yo, no, ya, aquí ya, yo ya no sobreviví. Y entonces ella lo único que hizo fue decirme, tranquila, todo va a estar bien. Yo voy a estar toda la vida para usted. Jamás la voy a dejar sola. Dijo, no se preocupe por absolutamente nada porque me tiene a mí. Y eso a mí se me quedó marcadísimo, porque en cualquier momento difícil, pues yo siempre normalmente acudo a ella. Gracias a Dios, pues tengo una muy buena relación con mi mamá. Siempre yo le cuento todo, nos contamos todo mutuamente, y lo bueno es que nos entendemos y sabemos que muchas veces nos equivocamos, pero que eso hace parte de la vida, porque pues no somos perfectos, ni yo, ni ella, ni nadie. Mire, Stephanie, que usted ha mencionado dos cosas bien importantes. Qué importante es que la mamá lo haga a uno sentir seguro. Mire que yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, lo que más anhelamos es que estar en un lugar o estar en un ambiente seguro, por encima de cualquier cosa. Mire qué importante que usted, lo primero que usted me menciona acá es que su mamá le dio la seguridad de que siempre iba a estar ahí. Entonces usted me hace recordar a esas mamás, a esas personas que pronto han perdido a la mamá, siendo muy jóvenes, siendo niños, siendo adolescentes, y hasta en la edad madura. Perder una mamá es perder como la esencia. esa seguridad, ¿cierto?
yo creo que en algún momento quienes son huérfanos, pues sienten eso, esa ausencia de esa persona que en algún momento fue fortaleza, ¿cierto? Fue fortaleza. Y por eso es tan importante creer que la mamá, mire lo que dijo su mamá, que siempre va a estar con usted. La importancia de creer que así no esté en este plano, así su mamá no se vaya en algún momento, no esté en este plano, el mismo plano suyo, ella va a estar con usted. De corazón. ¿Cierto? Exacto. Y en su espíritu, en su esencia, y donde quiera que usted vaya, usted va a tener cosas de su mamá. Claro, de todo, hasta la forma de ser de uno mismo. Claro, mire que hace poco escuché por ahí a alguien que decía, es que yo le agradezco a mi esposa porque me dio la oportunidad de prolongarme en otra persona. Entonces usted es la prolongación de su papá y de su mamá que se fusionaron y le dan continuidad a esa vida de alguna manera, ¿cierto? Así usted no le pertenezca a su mamá ni a su papá, claro. Pero la esencia está ahí. Mire que usted, yo creo que, no sé si a usted le habrá pasado ya, que si usted se escucha ya decir frases que dice su mamá. ¿Cómo que no? Claro que sí. ¿Cierto? Claro que sí. Sí. Hay unas frases ahí características. Claro, que se me quedaron marcadas. Un día era de madrugada, también iba a ir al colegio. Yo tenía mucho sueño porque estaba lloviendo, una lluvia deliciosa para dormir. Yo le dije a mamá, no, yo no quiero ir al colegio, está lloviendo. Ella me dijo, mire, llueva, truene o relampaguee, usted va al colegio. Y eso a mí se me quedó marcado para toda la vida. Y usted llueva, truene o relampaguee, va a seguir al colegio haciendo o cumpliendo sus compromisos, ¿sí ve? Porque de alguna manera a usted la viene afectando allá su cabecita. Esa frase está ahí, esa frase, y usted dice, y posiblemente cuando usted sea jefa, te va a decir a alguien, llueva, truene o relampaguee, usted me presenta el trabajo. Y a sus propios hijos, en algún momento, usted le va de pronto a decir esa frase y usted va a decir, yo estoy como mi mamá. Sí. Y es que hay unas frases que se le quedan a uno y también hubo que también una se me quedó. Yo un día estaba haciendo una tarea y pues yo no la estaba haciendo bien, la estaba haciendo de mala gana porque estaba cansadísima y ella me dijo, o no, o sea, o hace las cosas bien o no las hace. Sí, porque sí. Dijo, mediocridad no. Y eso es una recarga también de energía de alguna forma. Mire, en la historia que yo le comento de Laura, de Delirio, mire que Agustina, el personaje central, dice en una parte algo que hace que nos encontremos con diferentes tipos de mamás, ¿no? Usted me dice que usted es muy cercana a su mamá, que habla con ella, que su mamá siempre está atenta. Y en cambio Agustina, mire qué importante, qué fundamental es la mamá. La persona que hace las veces de mamá. A veces no es la mamá la que lo trajo usted al mundo, pero es la mamá que estuvo ahí, llámese abuela, llámese tía, que ahora también voy a hablar de una tía acá en mi personaje. Llámese la persona que lo adoptó, que la adoptó a usted. Esa figura de mamá, esa figura de amor incondicional, que también voy a hablar, ahorita vamos a hablar, tocar el tema de la incondicionalidad de ese amor. Mire qué importante y cómo lo marca uno. Les decía ella aquí en una parte, yo lo tengo aquí señalado. Creo que es de las pocas ocasiones en que pude hablar con mi madre.
Es más, creo que fue la única parte, el único momento en que tuvimos una conversación. Y ella le decía, las niñas usan crinolinas para lucir las faldas bien esponjadas. Y mire usted, qué triste que ella diga que es el único momento en que dialogó con la mamá. Y era hablándole de algo muy banal, cómo vestirse, cómo verse. No la esencia, sino la apariencia. Y yo me quedé pensando, qué triste uno recordar a la mamá por una sola conversación y que esa conversación no tenga nada en lo profundo, No. no represente algo significativo para ella. Y como hay mamás también así, Esteban, ¿sí ha escuchado usted el caso de alguna mamá así? Yo también, sí, claro. Yo he escuchado casos de mamás. Las mamás que muchas veces no escuchan, pero exigen. Exigen más, no conocen muchas veces la situación del hijo, pero le exigen. Así, digamos, el hijo esté mal por dentro, porque pues hoy en día, en el siglo XXI, las enfermedades normales son la ansiedad y la depresión. Puede ser que el hijo tenga depresión, tenga ansiedad, la mamá no sepa, tal vez por tanta exigencia, y el hijo tenga miedo a contar, tenga miedo a decir, porque si le dice, la mamá lo regaña. Sí. Podría ser también, sí, la falta de ponerse en los zapatos, Del ¿cierto? hijo. Esa falta de empatía, esa falta de cercanía, ¿no? Y mire, contrastando con eso, tenemos a la hermana de ella, de la mamá, bueno, la mamá de la protagonista Agustina era Eugenia, y Eugenia tenía una hermana, Sophie, la tía Sophie. La tía Sophie vivía con la mamá. Y voy a leerle una partecita de lo que dice Sophie en la historia. Pero yo estaba viva por dentro. La casa era de ella, el marido de ella, los niños eran hijos suyos. Yo, en cambio, era un parásito, una arrimada, una tía soltera a la que había que recoger porque se había quedado sin lugar en esta vida. Y todo lo que tenía en esa casa lo tenía prestado. Pero mire más adelante lo que dice ella. La que se alimentaba de apariencias y los vacíos de afecto era ella. Entonces era Sophie hablando de la hermana. La hermana vivía de apariencias. Y mire la misma visión que tenía la hija, que la única conversación que había tenido era La para apariencia. la apariencia. Y dice, yo los iba llenando, era yo y no ella la que atendía en la cama a su esposo como una esposa y la que amaba a sus hijos como una madre, la que hacía con ellos las tareas y los llevaba al parque y los cuidaba cuando estaban enfermos, la que se ocupaba del mercado y de supervisar el oficio doméstico, que si por Eugenia fuera, todos los días habríamos comido lo mismo. Fuera de eso, ¿cierto? Fuera de ese amor maternal que experimentaba Sophie por los sobrinos, pues ahí hay otra cosa que en la ética, desde lo moral, está mal hecho, ¿cierto? Porque dice, atendía a su marido. Hasta ahí ya hay otro tema, ¿cierto? Que habría que abordar con pinzas y muy delicadamente. Pero miren cómo de alguna forma me quedé yo qué bueno que al menos tuvieron esa tía, ¿cierto?
que la tía hizo las veces de mamá, que esas tías que son a veces abnegadas, dedicadas a los hijos. Alejémonos de ese tema de la parte moral, de la confusión que ella tenía. Y mire cómo hay tías que se convierten en mamás. Hay Claro. abuelas que se convierten en mamás. Hay personajes en la vida de los seres humanos que se terminan convirtiendo en ese apoyo, en lo que usted decía, en esa fuerza, en esa seguridad que todos necesitamos cuando somos niños. Todos lo necesitamos, claramente. O muchas veces no se encuentra como esa mirada maternal de la mamá verdaderamente hacia uno, o muchas veces uno no encuentra tal vez. Y ya cuando llega, digamos, una persona indicada, ya sea la tía o hasta un amigo, que le diga a uno y que lo cuide como una mamá, porque a mí me ha pasado muchas veces con una amiga que yo le digo, siempre estoy pendiente de ella y todo, cómo está, cómo le ha ido. Dijo, yo siento que usted es más mi mamá que la propia. Entonces yo digo, pues, considéreme, considéreme, ¿Y sirve hágale. de algo ese apoyo? Claro. Claro que les sirve, Uh-huh. porque los ayuda a salir adelante. Siempre se va a necesitar un apoyo maternal para el buen desarrollo del hijo, de la persona, del niño. Porque si el niño crece pensando, yo nunca tuve mamá, nunca tuve ese apoyo, nunca tuve alguien que me dijera, está linda, venga, la ayudo con la tarea, así se ve bonito, así me gusta, lo felicite, felicitaciones por la mención, felicitaciones por tal cosa. Y hasta regañarlo, Claro. porque hace parte de las mamás. Y mire, Stefan, que Laura hace poco, Laura Restrepo está promocionando este año la canción de Antiguos Amantes, es la obra más reciente de ella. Y yo extraje una partecita que me parece que va preciso en este momento que usted está diciendo de, de lo que sucede con algunos abandonos, ese abandono de mamá. Y le voy a presentar el opuesto. Y mire este caso tan terrible, pero cómo esa mamá está ahí. Le dice, vete a casa, le aconseja Pata la cabra. Tu hijo sufre, es demasiado pequeño. ¿Cuándo nació? Hace 4 días lo parí en la calle. Duermo con mi hijo en esta esquina. A veces las viudas me dejan pernoctar en un patio, pero no siempre, porque mi niño llora de hambre y les perturba el sueño. Mire esa mamá, parió en la calle, No le vive en una importó esquina, pero ahí está. el amor de mamá, que las mamás, En las condiciones que sean. cualquier momento. Entonces mire cómo tenemos la otra cara, ¿no? Yo sé que es difícil ser mamá, yo sé que es complejo, que no es tan sencillo, que por eso nosotros los adultos les decimos a ustedes, piénselo bien, espere suficiente, esté convencido de esto que usted va a hacer, porque es una labor de toda la vida, porque si usted lo asume es para toda la vida, ¿no? Es tan trascendental que usted tiene la vida de alguien en sus manos. Cuando llega ese chiquitino o esa chiquitina, usted tiene la vida de un ser humano ahí en sus manos y usted debe tener la, la posibilidad, ¿no?, de estar ahí. Mm. Y Laura Restrepo decía en una entrevista hace poco que con respecto a nuestro aislamiento, decía, pero nada reemplaza un abrazo. Ah, Y más un abrazo de mamá.
¿cierto? Es que el abrazo de mamá es diferente. Se Se siente siente distinto, ¿no? diferente. Se siente distinto. Cuando usted Claro. está enferma y su mami con solo abrazarle y decirle, ya va a pasar. Usted Ya uno siente ya se que siente mejor. efectivamente va a pasar, ¿sí o no? Claro. Es así, la seguridad también. Y mire que ella, Laura, también nos presenta, leí un artículo del Tiempo, ella escribe para el Tiempo, y nos presenta un artículo y nos habla ahí de que ella conoció a 3 personajes, Colombia, que ellos le ayudan a la gente en general. Al que quiera entrar a la casa le dan un vaso de agua, y lo atienden y le ayudan, por simplemente ayudar. Y son jóvenes, son 3 jóvenes. Ya los menciona y son tres. Entonces le decía que ellos simplemente le decían, nosotros nos limitamos a estar aquí, prestamos compañía y ayudamos en lo que sea. Y a quien lo necesite, no importa quién. Entonces se me venía a la mente ese amor incondicional de mamá. Dice, nos limitamos a estar aquí. Y yo digo que eso hace una mamá a veces. Se limita a estar ahí para uno, lo que sea. Y sí, pues eso es totalmente verdad. Porque muchas veces uno, digamos, uno llega estresado y la mamá se limita a estar ahí. Y muchas veces cuando se necesita, ella está ahí, sea lo que sea. Sí, solamente con verla ya uno sabe, ¿no? Por ejemplo, los adultos, los que somos Claro, adultos, solo con saber que a quienes han perdido sus papás, su mamá, por ejemplo, me dice mucho, yo con solo saber que la tuve, con solo saber que ella estuvo para mí, con solo saber que pensándola ya se me vienen los recuerdos, con solo saber que hay gente que me dice que cómo me parezco a mi mamá, ¿no? Con eso es suficiente, con eso me basta. Para los que tenemos nuestra mamá, pues es casi similar, ¿no? En mi caso, yo tengo una mamá que fue maravillosa, maravillosa, una mamá que soportó todo, que hizo todo, que nos fundamentó en muchas cosas, que fue capaz de estar ahí, siempre ahí. Ella ya no nos recuerda porque ya tiene Alzheimer, pero uno se alegra mucho de saber que ella representó para uno muchas cosas y, y que de alguna manera ir y abrazarla y hacerla reír un rato, porque cuando uno pasa los años y en este caso, por ejemplo, que ella sufre del Alzheimer, uno se vuelve mamá de la mamá, ¿no? Entonces uno claro. experimenta una serie de cosas que posiblemente las mamás experimentaron con los hijos. Y entonces uno con saberla protegida, con saberla siempre acompañada, para uno ya eso Suficiente. eso es vida. Y ya uno empiezas a recordar lo que ella decía, lo que ella hacía, de cómo lo hacía. Y eso son como las pequeñas a grandes alegrías que nos da la vida. Y bueno, yo le traía esa obra de Lirio para que dejarle ahí la inquietud a usted, para dejarle la inquietud a los que nos escuchan, a los que nos ven sobre esta obra. Mire Yo creo usted que que todos. dice Juan Gustavo Cobo Borda, dice, el delirio esquizofrénico de Agustina resulta la consecuencia lógica de tanto fingir lo que no somos y una metáfora justa de este país donde el hambre y la venganza, la retaliación y la masacre, el rencor y las falsas pretensiones
tratan de ocultar en vano una llaga siempre abierta, la de la infinita desigualdad. Pues ahí les dejo esa inquietud del libro para que lo vean. Pequeña inquietud. Sí, sí. Bueno, Esteban, cuénteme. Cuando yo le dije vamos a hablar de mamá, ¿en qué obra pensó? ¿A usted qué se le vino a la mente? ¿Qué recuerda lo que ha leído que usted dijo, "Ay, voy a hacer esta relación"? La casa de Bernarda Alba. La misma. La casa de Bernarda. Bueno. Ajá, eso me marcó mucho porque la mamá era viuda, ¿ya? Entonces ella tenía las hijas y su mamá, pero ella era muy estricta, no le importaba. Una hija se tenía que casar, como en el tiempo de antes, pues o se casaban o se casaban o no eran parte de la sociedad. Y así era muy estricta, muy rígida a la sociedad. Decía, mis hijas tienen que ser así, 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 y se tienen que comportar así, así, así. Y se me vino mucho a la mente porque yo dije, hay mamás así, a la antigua, a la antigua. Y en la actualidad, inclusive yo también he escuchado que tienen que ser así, así y así. Y se me marcó mucho porque nosotros, pues, en plan lector, lo leímos el año pasado. Uh-huh. Y, o sea, el rol de esa mamá sí las quería, mas no miraba verdaderamente los sueños de ellas, lo que ellas querían en realidad, porque ellas, hubo una que la obligaba a casar con un tipo, pero el tipo estaba enamorado de la hermana. Ajá. Y tenía aventuras con la hermana. Entonces ahí es una viva muestra de que ellas no hacían lo que querían. No eran felices porque la mamá les decía, tienen que hacer esto porque es una orden mía y tenemos que quedar bien ante la sociedad. Y también lo relaciono con eso que usted dijo de Agustina, me parece, que era que se llamaba, Sí. que las apariencias, para ella todo eran las apariencias. Ante todo, como los miraran la sociedad y no podían quedar mal, porque la apariencia era la apariencia y la reputación no se podía dañar, porque ya se moría si se dañaba la reputación. Sí, sí, sí. Mire, ve que me causó curiosidad, usted cayó en la misma, cayó en la cuenta lo mismo que caí yo, que, bueno, primero, en la presentación que hice de este momento, pues usted no la escuchó, pero antes de que habláramos, hice la presentación de este encuentro y mencioné la casa de Bernarda Alba ¿En dentro serio? de las obras. Y fíjese que hice el comentario de eso, ¿no? La tiranía de ella y cómo aborda desde lo social solamente, ¿no? Me interesa solamente el aspecto social. Y mire qué coincidencia que usted acaba de enlazar, acaba de relacionar porque yo le dije a usted, no me diga de qué va a hablar, ¿se acuerdan? Y yo, Sí, sí. sorpréndame, y Sí, salimos mencioné, sorprendidas. sí, sí, acabamos de sorprendernos las dos porque casualmente pues tiene mucho que ver con lo que yo también le traía para presentar hoy. Y mire cómo es de curiosa la vida, ¿no? Las curiosidades que nos da la vida, que encontrarnos precisamente con dos historias muy similares porque Similares. mire que ahí están dos hermanas en la misma condición que yo le acabé de narrar a usted, y cómo esa mamá prepotente, ¿cierto? Ruda, cruel a veces, porque
esa mamá por encima de esa dulzura que nosotros asumimos que debe tener una mamá, estaba el cumplimiento social por encima de todo. Mm. Entonces, mire cómo tenemos también esa correlación con la mamá de Agustina en que vivía de lo social. Porque no le hablé de ese aspecto, pero la mamá de Agustina sufría de un abuso también por parte del esposo, que la humillaba, ¿cierto? La ofendía, la hacía sentir menospreciada. Y eso de alguna manera hizo que ella se alejara también de sus hijos. En el fondo había una razón de ser. Y mire cómo Bernarda Alba, pues imagine la historia, cómo terminó de terrible. ¿Terminó? Eso fue fatal, la historia en un fin fatal, trágico, en una situación que pues no llevó a nada la historia realmente. En esencia la historia pues nos viene a decir, oiga, mire, Las apariencias no. eso no funciona en la vida. Y mire qué tan importante para ustedes es que tengan en cuenta que una historia como esa, de hace tanto tiempo, la vemos Aunque ahorita y todavía la sociedad sigue cometiendo el errores mismo. claros. No hemos aprendido de la historia. Nos cuesta trabajo aprender de la historia. Y mire que ¿se acuerda que esta semana estuvimos hablando de la palabra propósito? El propósito de la mujer de esa época era ser mamá, Sí. era casarse, Casarse y ser mamá. ser empleada. No, eso sí no. Eso sí no. Sí, no. Terminaba siendo empleada de la casa, terminaba Algunas, viendo. las que no eran de la alta sociedad. Igual también, si usted va a analizar las de la alta sociedad también, porque si tuviesen empleadas, igual ellas estaban era al servicio de la casa, del Y esposo, del esposo. de lo que él quisiera, ¿no? De la situación que él dispusiera en el hogar, de los hijos que él quisiera tener, ¿no? Porque no se Porque basaba en el amor. era la parte de usted nació, fue para unirse con esto y con Solo aquello. para eso. Todo se convertía como en el negocio, ¿no? De alguna forma. La plata también influía mucho. A la hora de casarse, yo me acuerdo que yo me vi una serie. Se llama Bridgerton. También es un libro, me parece que es como una saga. Y siempre la mujer nació para eso. Se presenta ante la reina Ah, y la sí. reina escoge una. Entonces, todos los hombres van en busca de la misma. Y ella tiene que escoger el hombre que más dinero tenga, que más poder tenga, para hacer, para ir subiendo de estatus. Y la mujer me parece que tenía que pagar para poder casarse, me parece, no me acuerdo. Pero me parece que, o sea, no le veo la lógica porque normalmente lo que pensamos ahora es casarse por amor, ser mamá porque quiero, ser mamá porque me nace y no porque alguien me obligue o por complacer a mi marido, a mi esposo, el que me tocó, el que me tocó. Mari, ¿cuál sería, usted se ha puesto a pensar si hay mamás ideales o si Toda es razón. que nosotros idealizamos una figura? Pues no creo que la idealicemos mucho, pero yo creo que todas son ideales.
solo que no, muchas veces no han desarrollado muy bien ese rol de mamá. Todas lo son, todas son ideales, solo que muchas veces por miedo o por la forma en las que lo criaron o la criaron a ella, educa, más no mira qué es lo correcto en sí. Pero yo digo que todas son ideales, solo que algunas tal vez les falta un poco más de, no sé, como de pensar un poco y de mirar, oiga, estoy haciendo esto mal, necesito escuchar a mi hijo, necesito que él me comprenda, yo también comprenderlo, a ver, ponerme en sus zapatos, porque pues no todas son así, hay privilegios de privilegios, porque hay mamás que tal vez desarrollaron eso más rápido, otras no, otras tienen su forma de educar, pero tal vez muchas veces no es la correcta, no es la correcta desde el punto de vista del hijo y de los demás. El hijo siempre normalmente va a estar en desacuerdo con la mamá, obviamente, pero ya hay cosas donde uno dice, ya ya se pasó de la raya, pero también, como le dije, todas son ideales, más no todas han desarrollado muy bien ese rol de mamá, lo que significa ser una mamá. ¿Cuál sería esa característica, Stephanie? ¿Cuál sería esa característica, digamos, que debería sobresalir? Que usted dice, yo voy a tener mucho cuidado cuando sea mamá, porque yo quiero desarrollar esto especialmente como mamá. Primero, entender a mi hijo, ponerme un día en los zapatos de él, un día decir, bueno, yo voy a tomar el rol de mi hijo, voy a mirar qué es lo que siente, qué es lo que él vive, porque si él me dice que se siente mal, yo quiero también vivirlo, para saber y comprenderlo, lo que pues muchas mamás no hacen, pero se les respeta, sí, porque pues es la forma de educar y pues Sí. ya uno no puede hacer nada ahí, pero a mí me gustaría saber entender a mi hijo y que él tenga la confianza y la total seguridad de contarme lo que sea. Que cuando se enamore, me diga, me enamoré. Y yo decirle, enamórese, pero tenga cuidado, porque se va a chocar, se va a chocar. Yo no me he enamorado, pero yo sé que se chocan. Yo sé que se chocan En algún momento, sí. en algún momento, porque la vida es injusta, eso sí, injusta lo es, pero muchas veces son pruebas que también incluyen a la mamá, porque esas pruebas, si yo las paso solo, va a ser más difícil, pero si las paso con mi mamá o con mi figura materna, va a ser mucho más fácil, porque va a haber alguien que me diga, usted puede, yo estoy aquí para usted, no lo voy a dejar solo, y yo no me voy a ir hasta que lo logre. Entonces, me gustaría ser así, como mi mamá. Mire que la figura de mamá es tan importante que la gente, yo creo que a veces nos exageramos un poquito y sí a veces idealizamos esa figura de mamá, porque de pronto no comparto mucho eso que dicen eh, que a veces dicen, mi papá es tan buen papá que parece una madre. Yo digo, pues no, es papá. Es papá. Pienso que es tan Papá es papá. importante la mamá como el papá, ¿cierto? Y, y que no es tan cierto eso de que la mamá es maravillosa y yo queda en lo más alto como esa figura, ¿no? Yo pienso que la Perfecto. mamá se equivoca también, Claro. válido. Y es válido también enojarse, y es válido también que la mamá diga un día, mire, hasta aquí llegué, Me cansé. soy un ser humano, ¿sí o no? Y que Claro, también a veces claro. le diga a usted, mire, ¿sabe qué, Stephanie? Ayer me equivoqué en lo que le dije,
o hoy me equivoqué en la forma en que le dije Exacto. algo, A mí también me ha pasado. ¿cierto? Yo ya le digo maravillas de mi mamá, pero ella también se equivoca. Ella ¿Cierto? también a veces me dice, oiga, yo sí me equivoqué diciéndole esto, perdóneme. Y yo a veces hago cara de brava, pero no soy capaz, no soy capaz. Porque mire que usted de todo modo no la va a dejar de querer, No, ¿cierto? Por un error. Así como los papás le dicen a los hijos, mire, yo no lo voy a dejar de querer porque usted se equivoque, ¿cierto? Yo digo que pasa igual, es el mismo corazón. Entonces, a veces, a mí, por ejemplo, me enseñaron una frase de toda la vida, es, su mamá siempre tiene la razón, aunque a veces no la tenga. esa también. Entonces, Sí, obedezca, como decía usted, hágalo, o lo hace o lo hace, ¿no? sí, o lo hace bien o no Es lo más, hace. claro, es más ese respeto, ¿cierto? Que hay Hacia que ella que tener decir, bueno, hacia ella, eh, pero sin olvidar que también se equivoca, que es un ser humano sensible, que también cuando le llama la atención, la mamá llama la atención, también llora después, que la mamá también se siente triste, que también la mamá a veces se siente sola, que la mamá también a veces piensa que no es suficiente, que no ha sido suficiente. Las mamás a veces también se sienten que nadie las escucha, que le hablan a la pared, al vacío. exacto. Y muchas veces explotan. Es claro, o a veces se guardan también. Hay mamás que usted las ve y son esas mamás invisibles, invisibles, que son las que todo el día le recogen a usted todo, le arreglan todo, le hacen la comida, usted llega y encuentra una casa limpia, usted llega y encuentra su ropa ordenada. ¿Y quién le dice a la mamá? Diga, mamá, gracias. A diario le estamos diciendo, mamá, gracias por esa bata que me limpió, por esos tenis que estaban allá botados y usted los recogió, por tenerme bonito, por tener una casa, por darme un hogar, por protegerme. Lo hemos dicho, de pronto no lo hemos hecho. Y esa es la parte invisible de la mamá. Entonces, en homenaje a las mamás, pues hoy hemos hablado de ellas. Y qué bonito haberlo hablado con usted, Estefan. Qué bonito haber compartido este momento distinto a la clase, a la cotidianidad de la clase, para sumergirnos en lo bonito que es leer y en la diferencia que es leer con pasión a leer por leer, a encontrarle esa profundidad a la lectura más allá de la obligación que tenemos de leer, ¿no? Entonces, Stephanie, muchas gracias. Gracias a usted, profe, por la invitación, por dejarme hablar sobre esos temas también. Ok, un abracito. Bueno, listo, profe, muchísimas gracias. Chao, chao. Chao. Para finalizar, los quiero dejar con un mensaje de Efraín. Hasta la próxima mesita de noche. Madres, seres a quienes querer, con una ternura, una amabilidad y un cariño inigualable, que nos han prestado su vida, su tiempo y su corazón para satisfacer las necesidades de sus hijos, con una experiencia y sabiduría que algunos dirían no es de este mundo, que a pesar de todos los momentos difíciles que han transcurrido, siempre ha estado ahí para tendernos su mano. Eso es lo que yo creo, es la definición de una madre. Y por eso, hoy le doy las gracias a Dios por ese regalo que me ha dado, por esa gran amiga que ha puesto en mi vida. Gracias, mamá.